El gobierno anunció, Lucía, que va a haber Semana Santa, van a haber medidas especiales para ese fin de semana largo y vamos a ver cuáles son, porque no quisieron anunciar la hora, pero sí dijeron que iban a haber algunas condiciones nuevas. Porque como tú dices, se improvisa bastante, se van cambiando según los lobbies y las presiones que se hacen desde distintos sectores. La semana pasada conversábamos de cuando a veces los ministros, la autoridad sanitaria dicen necesitamos que la gente respete las medidas, ya, pero tiene que haber medidas coherentes para eso. Y era lo mismo que nos decía Lemonina en la entrevista. El gobierno informa, pero no comunica el riesgo. Y cuando toma estas decisiones, como por ejemplo, efectivamente permitir los cultos religiosos... Exactamente. Bueno, no está haciendo un buen comunicador de riesgo, ni está contando realmente a la gente qué es lo que está pasando. Anoche estaba el ministro Jaime Belolio, el vocero de gobierno en Tolerancia Cero en CNN, y su frase fue, no he leído ningún paper que diga que eso que pasa, así es textual, que eso que pasa, el contagio suceda en un culto religioso. Primero quiere decir que no ha leído papers que efectivamente dan cuenta de casos como en Wuhan se expandieron rápidamente los primeros casos precisamente por los cultos religiosos, pero además de verdad necesitas otro paper que te diga en cada lugar donde no puede estar, si es evidente que el aforo que es por algo, porque si es por eso tampoco no hay ningún paper que diga que en mi caso no se pueden juntar 50 personas, pues. Pero tenemos claro que lo que importa es que el aforo sea restringido, que los espacios sean abiertos, que haya poca gente junta porque se transmite el contagio de persona a persona. Entonces resulta que estamos en el peor momento de la pandemia, avanzando a un peor momento, más alto que el que tuvimos en el pic del invierno, y se están abriendo, por ejemplo, los lugares religiosos para que la gente se junte en misa. ¿Cuántas noticias vimos el año pasado en los canales de televisión que mostraban cómo se hacían misas clandestinas? ¿Por qué era noticia aquello? Porque no se podía, y vimos cómo se contagió gente efectivamente, precisamente en esos cultos clandestinos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que entrega el gobierno cuando entrega estas medidas incoherentes? Sí, me llama la atención lo que diga el ministro Belolio, porque en nuestro país, al principio de la pandemia, Lucía, había personas que iban al culto religioso, sobre todo evangélicos, y habían eran centros de aumento de contagios para sus propias comunidades. Entonces, claro, que él diga que no existe ningún paper para demostrar eso, bueno, está claro, hay que ver solamente las noticias o recordar lo que había pasado el año pasado. Por algo estaban suspendidos los cultos religiosos, porque la gente se da la mano, se da la paz, se da besos, se abraza. Está junta en lugares cerrados. Está junta en un lugar cerrado, claro. Entonces, bueno, ¿por qué ahora permitir que hasta 10 personas vayan a hacer misa en una situación que nos genera conflicto, una situación que genera muertes, que genera decenas de personas fallecidas al día? Y como decías tú, que estamos llegando a los peores momentos del año pasado cuando estábamos en cuarentena. Ahora no estamos en cuarentena. Ni siquiera estamos en cuarentena, ni siquiera estamos con las medidas restrictivas que teníamos el año pasado. Ya nos quejábamos de que eran laxas, porque eran cuarentenas que permitían movilidad del 70% de la población que se mueve para trabajar. Y aún así podemos hacerlo peor. O sea, aún así, efectivamente, en este momento son capaces de cambiar las medidas. ¿Por qué? Con lo que tú decías al principio. Porque hay lobby, porque hay presiones, porque se vienen elecciones. Y esa es la diferencia entre liderar y estar ahí a merced de las encuestas para lograr una cuota de poder. Yo creo que eso es lo grave de lo que estamos viendo ahora, porque insistimos, la situación de riesgo es compleja, es ruda, estamos a 3 metros de distancia nosotros, eso no es normal. No es normal, o sea, lo normal es que hubiéramos estado juntos conduciendo el espacio. Estamos a 3 metros de distancia porque estamos tratando de hacer todo lo posible para efectivamente resguardar los riesgos. Y eso es lo que tenemos que mantener comunicado. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Y no estas medidas que son cuestionables incluso por cualquier persona con un poco de sentido común. Con 2 dedos en la frente sabe que autorizar la misa es realmente autorizar un peligro de contagio. Y bueno, ahí tenemos medidas incoherentes una vez más en el peor momento de la pandemia.